Buen día, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se Hola, escucha. profe. Buenos Ya. días. Se me logueó con la otra cuenta que tengo, que es de otra universidad, y no me dejaba entrar a la de la USACH. Ya, vamos al tiro a compartir pantalla. Bien, aquí quedamos la semana pasada, no sé si se recuerdan, jóvenes. ¿Recuerdan cuando estábamos calculando la elasticidad promedio ponderada del consumo de bienes? Bien, aquí en esta parte fue donde quedamos multiplicando por uno, pero de una manera un tanto mañosa. ¿A qué me refiero con un tanto mañosa? Nada más que lo siguiente. Multiplico por uno, pero de esta forma: ingreso partido por ingreso, X partido por X, Y partido por Y. Distribuimos la multiplicación por sobre los dos sumandos. Aquí a los de la derecha son los que multiplico por uno, y a la izquierda también, obviamente, pero allí lo anulo. Y aquí lo que hago es asociar de otra manera. Si observan, aquí nos va a quedar, al multiplicar por X, olvídese del Y, el primer sumando. Eso es uno, lo eliminamos. ¿Qué nos queda? PX por X partido por el ingreso. PX por X partido por el ingreso. Por delta X sobre delta Y por el ingreso partido por X. Que sería lo que tengo aquí en el corchete cuadrado. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver, niños? Sí, profe. Bueno, de manera análoga hacemos en Y, multiplicamos por 1, eliminamos todo lo que tenga que ver con X, nos quedamos con los multiplicandos que son ingreso y consumo de Y, asociamos de alguna manera y llegamos a esto. Y si recuerdan, aquí lo que tenemos es lo siguiente: PX por X, PX por X, PX por X, partido por el ingreso. ¿Qué es lo que representa? Si se dan cuenta, es la parte del ingreso que va al consumo del bien X, es decir, el porcentaje del ingreso que representa el consumo del bien X. En otras palabras, en términos proporcionales o porcentuales, el gasto en el bien X. De manera análoga, PI por consumo de I partido por ingreso, ¿qué es lo que representa? El porcentaje del gasto el porcentaje del ingreso que va al gasto en el consumo del bien Y. Estas son KX y KI, respectivamente. ¿Qué es lo que representa KX y KI? Son las propensiones medias al consumo. Propensión media al consumo de cada bien. Y ciertamente, si observan, si estamos en un mundo de dos bienes, cuando yo decido gastar el 70% de mi ingreso en X, ¿qué porcentaje será destinado al consumo del bien Y? Mundo de, 30%. mundo de dos bienes, todo el ingreso se gasta. Si yo gasto el 70% en X, ¿qué porcentaje gasto en Y de mi ingreso? El El 30%. 30. 30. Son complementarios, es decir, KX más KI
es igual a 1, con la condición de que Kx, Ki están contenidas en el intervalo siendo mayores que 0 y mayores o iguales a 0 y menores o iguales al 1. Si yo solo consumo de X, ¿qué porcentaje de mi ingreso destinaré al consumo de dicho bien? El 100%. ¿Y qué porcentaje entonces por defecto estoy destinando al consumo de Y? El 0%. Listo. Y si son un tanto más educados en el ojo, notarán que esto, ¿qué es lo que es? Lo que definimos el otro día, el coeficiente de elasticidad. Ingreso, consumo para el bien X, y esto otro, el coeficiente de elasticidad, consumo, ingreso para el bien Y. Y eso es importante, pues pasa lo siguiente, y entienda que es la misma identidad que tenemos aquí, esto. Estamos diciendo que la elasticidad promedio ponderada del consumo de bienes para un individuo o para una sociedad es análogo a la interpretación. Recuerden, en lo primero que estoy explicando, enfoque micro, y lo segundo, enfoque macro. Y es exactamente equivalente, pues no olviden nunca que la macro tiene un fuerte sustento en la microeconomía. La diferencia es el número de individuos o el sujeto de análisis. Por lo tanto, esto es de tremenda relevancia, y aquí se puede inferir lo siguiente. Si observan dicha identidad, les pregunto, ¿es posible que todos los bienes en una economía, o para un consumidor, es análogo, puedan ser inferiores en forma simultánea? Es decir, que el NXI y el NII sean negativos. ¿Se cumplirá esta identidad? Si NX y NI son negativos, ¿se cumplirá la identidad? No. Imposible. ¿Pueden todos o los dos bienes en un mundo de dos bienes ser superiores o normales? Sí. Si son superiores o normales, el coeficiente de elasticidad es mayor que 0. Por lo tanto, ahí basta encontrar un par de valores que satisfagan la identidad. ¿Y por qué digo un par de valores? Porque si yo sé que Kx vale 0,6, obviamente por defecto, dado que se tiene que cumplir esta identidad, que Kx más Ky igual a 1, obviamente sea el 40. Y después basta encontrar los coeficientes y nos va a dar. Y esa es la conclusión importante. Es imposible que para un consumidor o para una sociedad, todos los bienes que se producen y consumen en ella se puedan comportar como bienes inferiores en forma simultánea. Es imposible. Mientras que, de manera simultánea, ¿pueden todos ser normales? Sí. ¿Hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? No, profe, parece. Ya. Si dicen que no, yo sigo, cabros. Vamos. Esto mismo lo podemos ver gráficamente. Vamos al mono. ¿Están mirando un grafiquillo? Sí. Ya. Suponga usted que al inicio nos dan y sub 0, conocemos Px e Y, conocemos el mapa de curvas de indiferencia y obviamente con esto dado, lo que pretendemos es encontrar el consumo óptimo tanto de X como de Y. Si hay que encontrar el óptimo al consumidor, le estoy diciendo. Lo estoy diciendo en difícil, pero eso es nomás. ¿Hay dudas? No. Si nos dan los precios, los bienes y el ingreso, trazamos la restricción presupuestaria, que es la línea verde que está más a la izquierda o más abajo. Y sub 0 partido por Px, cantidad máxima que podemos consumir del bien X destinando todo el consumo a dicho bien, perdón, todo el ingreso al consumo de dicho bien, y sub 0 partido por Pi, la cantidad máxima que podemos consumir de Y destinando todo el ingreso al consumo de dicho bien. Tenemos la restricción presupuestaria, conocemos el mapa de curvas de indiferencia,
y optimizamos. Y encontramos, por ejemplo, que lo óptimo está en el punto O. ¿Lo perciben? Sí. Listo, ahí se da la condición de optimalidad, se igualan las pendientes de las curvas, o se igualan las tasas marginales de sustitución, o se igualan los cocientes entre utilidades marginales y precios de cada uno de los bienes que el gallo consume. Listo. ¿Hay dudas? No. Bien. No. El mismo ejemplo que vimos, o la misma situación que enfrentamos cuando dedujimos la curva de ingreso-consumo. Supongamos ahora que el ingreso me lo aumentan desde I sub 0 a I sub 1. Ceteris paribus lo demás. ¿Qué significa ceteris paribus lo demás? Que no cambian ni los gustos en este caso, ni el clima, ni las expectativas, ni ninguna variable exógena, y tampoco cambian los precios. Si así fuere, esta restricción presupuestaria será la que acote o limite el espacio presupuestal. No. No, tendrá que haber una nueva recta de presupuesto. ¿Cuál? La segunda línea verde, la que está más hacia la derecha o más afuera. ¿La ven? Sí. ¿Y qué ocurre? Si el gallo, el individuo, tiene que optimizar el consumo de los bienes, necesariamente el punto O inicial no puede ser un punto óptimo, tiene que estar sobre la nueva recta de presupuesto, sobre la línea que queda denotada en sus vértices por el vértice A y el vértice D. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Perdón? Sí, profe. Ya. ¿Y qué ocurre? El nuevo óptimo, ¿dónde puede estar? En cualquier parte de ese trazo, entre A y D, incluidos A y D. ¿Y qué es lo que ocurre? Va a connotar distinta característica en la tipología de los bienes según el punto donde nos encontremos. ¿Se recuerdan la nomenclatura de los paréntesis de matemática? Un paréntesis cuadrado, abierto hacia adentro. ¿Qué significa respecto del punto inicial? ¿Qué Que lo incluye. ¿Lo contiene o no lo contiene? No contiene. Cuando digo esto, en esta nomenclatura, el Que lo trazo contiene. o lo que esté analizando, ¿contiene o no contiene al punto 1? Lo contiene, mientras que un paréntesis abierto hacia afuera, ¿qué significa un paréntesis cuadrado abierto hacia afuera? Que no lo contiene. Que no lo contiene. ¿Hay dudas, muñecos? No. ¿Hay dudas? Ya. Entonces observen. Ese nuevo óptimo tiene que estar en algún punto de esa nueva línea. Supongamos que estuviese aquí. Analizamos qué es lo que ocurre en términos de comportamiento. Observe si desde el punto O me desplazo a ese punto, y aquí los voy a denotar con números, y no me confundan con esto, no tiene nada que ver con eso que hice ahí. Eso solo para explicar la cuestión de los paréntesis. No es el mismo punto 1 de allí. Bien, si estamos a... ¿Por qué no puedo ponerlo más flaquito? Oh. Ahí sí. Ya déjenme borrar eso. Vamos de nuevo. Listo. Si el nuevo punto óptimo está aquí, ¿qué ocurrió con el consumo de X? Disminuyó. ¿Y qué ocurrió con el consumo de Y? Aumentó. Aumentó. Si se dan cuenta, en un caso como este, X se está comportando como un bien normal o inferior. Aumentó la renta. Aumentó la renta. ¿Y qué pasó con el consumo de X? Normal. Cuidado, con el consumo de X. Ah, claro. Disminuyó.
Por lo tanto, se aumenta la renta y disminuye el consumo, característico de un bien Inferior. inferior, que es lo que tenemos en la tablilla final. ¿Y qué ocurre con I? Observe, la variación porcentual del ingreso, si es que lo hiciéramos el análisis geométrico, debiéramos tener datos numéricos, la variación porcentual del ingreso, el ingreso inicial era todo esto, visto desde el origen, aumentó en este porcentaje. Y observen qué pasó con el consumo de I. Proporcionalmente, ¿qué varió más fuerte? ¿Consumo o ingreso de I? Basta mirar el mono para darse cuenta, ¿eh? El largo de los trazos. Como profe, no entendí la pregunta. Si el ingreso lo mío es del origen, si eso es lo que hacemos, este era el ingreso inicial, I sub 0, y aumentó I sub 1. Hacia el ojo, geométricamente, ¿en qué porcentaje aumentó más o menos? Al ojo, un tentativo. ¿Cuánto aumentó el ingreso? Como en un 30%, un tercio. Entre un 30 y un 40, o si usted quiere, entre un tercio y un cuarto. ¿Y cuánto cambió el consumo de I? Casi al doble. No sé si se fija. Cambió en un Sí. 100% aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué varió más? ¿Consumo o ingreso? Consumo. Consumo. Cociente. Variación porcentual del consumo partido por variación porcentual del ingreso. ¿Va a ser mayor o menor que 1? Sabemos que por definición es un bien superior. Mayor que 1. Mayor que 1. Podría ser normal o superior según los nuevos, ultra superior según los antiguos. Claramente el bien I se está comportando como si fuese un lujo, es un bien ultra superior. ¿Por qué? Porque la variación porcentual del consumo es mayor que la del ingreso. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vámonos al punto B. Segundo punto de análisis, este. Aumentó el ingreso, ¿qué pasó con el consumo del bien X? Disminuyó. Cabros, ¿cómo no van a ser capaces de interpretar el mono? ¿Qué pasó Lo con el mantiene. consumo de X? ¿Ah? Se mantuvo. Se mantuvo. Característico de un bien, Neutro. el ingreso y el consumo permaneció inalterado. Característico de un bien, Neutro. Neutro. no han estudiado nada todavía, cabros, ¿eh? Neutro. Mientras que, ¿qué pasó con el consumo de I? Aumento. Aumentó. Y estamos justo en la condición de borde. Aquí, la variación porcentual del ingreso sería equivalente a la variación porcentual del consumo de I. Estamos justo cuando el coeficiente vale 1. Por una cuestión geométrica, esto. Y ahí estamos entonces justo en la condición de borde, cuando el bien I se está comportando como un bien superior. Después, si el nuevo óptimo estuviera aquí en el punto 3, estos son los puntos 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente. En el punto 3, al inicio era ese el óptimo, en el punto O, y nos movimos así. ¿Qué pasó con el consumo de X? Aumentó. Y el de Y. Aumentó. Pero si se dan cuenta, el de X aumentó en este pedacito. Si hiciéramos un análisis geométrico teniendo los datos, usted claramente aquí percibiría que la variación porcentual en el consumo de cualquiera de los dos bienes es mayor o menor que la variación porcentual del ingreso. Menor. Menor, por lo tanto el cociente, es decir, el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso, sería mayor o menor que 1. Mayor que 0, pero mayor o menor que 1. Menor Menor que que 1. 1. Ahí se estarían comportando como normales o superiores ambos bienes. Normal, según los antiguos. Después, el punto 4, que sería el C. ¿Qué pasa con el consumo de I al aumentar el ingreso? Se mantuvo neutro. Se mantiene constante. Se mantuvo característico de un bien, Neutro. mientras que el de X, vamos a estar en la condición de borde, esta sería variación de ingreso, variación de consumo,
nos va a dar, si lo tuviéramos números digo, nos daría justamente la condición de Bordel igual a 1, característico de un bien superior. Finalmente, si el nuevo óptimo está en el punto 5, por aquí, aumentó el ingreso, ¿y qué pasó con el consumo de I? Disminuyó. Característico de un bien, Inferior. y el consumo de X, basta mirar el trazo nomás, aumentó en forma más o menos que proporcional respecto al ingreso. Más. Más característico de un bien superior según los autores modernos, ultra superior según los clásicos. Pero un lujo. Lo que no podemos perdernos es que cuando se trata de ultra superior son bienes de lujo, percibidos para este individuo. ¿Hay dudas? Bien, si observan el mono o la tabla, ¿pueden todos los bienes de una economía ser superiores en forma simultánea? Sí. Aquí estamos. En toda esta zona. ¿Pueden todos ser inferiores en forma simultánea? No. Imposible. Pues si hay un bien inferior, necesariamente el otro debe ser superior, incluso ultra, que serían el punto 1 y el punto 5. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Por lo Sí, tanto, profe. Sí, profe. pueden plantear Profe. una... Ah, no No, entendí. yo me perdí un poquito. ¿Pueden Sí, es todos que, los bienes en forma simultánea ser superiores? Sí, basta mirar la sí, tabla o el mono. ¿Pueden todos ser en forma simultánea inferiores? profe, pero es que esa es mi duda, porque en ese caso estamos solamente viendo cuando el ingreso aumenta. Pero Y ¿qué eso es pasa lo mismo cuando cuando disminuye. Eso es lo mismo. es Te lo puedo hacer mismo? el ejemplo al revés. Te puedo hacer el ejemplo al revés. Me muevo de la segunda para la primera línea. Si esto es lo genérico, ¿pueden ser todos inferiores en forma simultánea? No. Imposible. Imposible. Entonces, cuidado con esta implicancia. 1. La existencia de un bien superior implica necesariamente que el otro debe ser inferior. No. No. Cuidado con eso entonces. Mientras que la existencia de un bien inferior implica o no necesariamente que el otro debe ser superior. Sí. 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 Es decir, no es una doble implicancia. A eso es a lo que me refiero. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? Jóvenes señoritas, No, profe. No, profe. ¿pueden ser en forma alternada inferiores? Sí, claro. Ahí tenemos un caso y ahí tenemos el otro. Allí X se comporta como inferior o Y se comporta como inferior, pero en forma simultánea, imposible. Si se dan cuenta en el gráfico, en el monicaco, el única área o la única área donde podría cumplirse aquello, ¿dónde es? ¿Cuál es? ¿Cómo aquello? ¿Cuál de...? Que sean todos inferiores. O los dos, si estamos pensando en un mundo de dos bienes. En otro Solo lado. sería posible aquí, en esta área. Aumentó la renta, y el tipo termina consumiendo menos de X y menos de Y. Pero cuidado, hemos dicho que ¿será eso factible? Sí. No, No. no se puede. El gallo la tiene que gastar toda. No te Ah, confundas. ¿Pertenece ese punto al espacio de soluciones factibles? Sí. ¿Va a ser una de las opciones tomadas por el consumidor? No. ¿Por qué? Porque tiene que situarse en la recta de presupuesto. ya sí. Ahí. Por lo tanto, no confundir que el punto sea factible o que el gallo termine parado en ese punto. ¿Y por qué? Porque hemos de asumir que el ahorro, que es la inquietud, la duda que podemos tener, el ahorro, ¿qué es lo que pasa? El ahorro es un bien más. Y si lo vemos en términos cortoplacistas, no debiera tener duda. Y que tiene un precio muy particular. Cuando usted va al banco y deposita 5 luquitas en una tarjeta o en una cuenta de ahorro, ¿cuánto está pagando? Porque recuerden Los que 5.000. 5.000. Los 5.000. Cuando deposita 100 lucas, ¿cuánto paga? 100.000. Y cuando deposita un pesito, ¿cuánto paga? 1.
Por lo tanto, el precio del ahorro en el corto plazo, que es el análisis que estamos haciendo, no en términos temporales, sino que atemporales, el precio del ahorro es 1 peso, pensando en Chile, por cada peso ahorrado. Tal como el pan vale 1.400 pesos el kilo y la unidad en general de medición es el kilo, el precio del ahorro es 1 peso por cada peso ahorrado. ¿Hay dudas? Por lo tanto, necesariamente, y si entendieron lo que hemos dicho en su minuto, que dentro del bien I se conciben todos los otros bienes que el individuo consume, excepto el X, que es el que quiero analizar en detalle, el I está metido, el ahorro está metido en el bien I. Por tanto, necesariamente el gallo, si aquí me aumentaron el ingreso, tiene que terminar en la nueva recta del presupuesto. Estos puntos, si bien son factibles, son subóptimos. Y como el gallo optimiza, es de ahí, de ese modelo mental partimos, que cada uno de nosotros pretende maximizar la utilidad, dada la restricción presupuestaria a la cual nos enfrentamos, necesariamente vamos a terminar en algún punto en la nueva recta de presupuesto. ¿Hay dudas? No, profe. Ok. ¿Hay dudas? La señorita que se perdió dice hace un ratito, ¿entiende ahora? Sí, profe. Ya. Ojo a cuando los atoro con preguntas y cuestiones, no es para denostarlo o para hacerlo sentir mal, no. Es porque algunos todavía, y como me ven muy duro, que soy muy gritón, que los reto, se cohíben y no preguntan. Por favor, no se queden con las dudas. Ya, ¿hay dudas? No, Niños, profe, todo claro. ya, vamos a la otra. Bien, lo que vamos a tratar de deducir ahora es ya propiamente tal, ahí tapé el título, la curva de demanda. Aquí lo que pretendemos deducir es la curva de demanda. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Ya, para poder soltar la barrita al lápiz. Ahí, listo. Entonces, lo que hay que tener claro es lo que ya dijimos al inicio, quizás en la primera clase cuando ejemplificamos respecto de el carácter de la economía o el análisis que hace la economía en términos del empleo del método científico y su forma de actuar, que es equivalente a cualquier otra ciencia, con la particularidad que como el sujeto de análisis del individuo, obviamente está un poquito más limitada la posibilidad de experimentación. Lo estamos viendo hoy día con los que están tratando de descubrir la vacuna para el coronavirus. Todavía hay una serie de restricciones para poder trabajar con personas. Algunos países, algunos laboratorios ya han logrado las autorizaciones respectivas para poder empezar a testear en humanos las vacunas. Pero obviamente el sujeto de análisis de la economía es complejo porque es el ser humano, entonces no puede experimentar. Listo. Y en algún minuto dijimos, la ley de la demanda dice que, ahora vamos a tratar de deducirlo y de dónde viene, cuál es el sustento teórico formal del porqué de ello. Entonces, vamos a hacer un análisis similar, no igual, a lo que hicimos para la deducción de las curvas de Engel. La particularidad es que como la demanda relaciona consumo con precio, dado una serie de atributos, la experiencia que vamos a hacer aquí es variar el precio de un bien ceteris paribus lo demás. ¿Hay dudas? No, profe. Repito, como pregunta, ¿se acuerdan lo que era la condición del ceteris paribus? ¿Qué connotaba? ¿Qué significaba? Que se mantiene igual todo lo demás. Ya, todo lo demás constante, el ingreso, el precio del bien y los gustos, las expectativas, si es un producto importado, el valor del dólar, qué sé yo, una serie de atributos permanecen bajo la condición de ceteris paribus, es decir, están constantes. Listo. Entonces, supongan al inicio me dan el precio del bien X, PX0, conozco el ingreso, conozco el mapa de curvas de indiferencia, conozco el precio del bien Y, etcétera. Pero todo eso, exceptuado el precio del bien X, va a permanecer constante. Entonces, al inicio,
el tipo optimiza y encuentra su condición de optimalidad en este puntito, por ejemplo, O sub 0, el óptimo inicial, O de óptimo sub 0 inicial, determinando un consumo X0, y aquí lo voy a poner solo para este punto, para explicar una cuestión después, y un cierto nivel de consumo I sub 0. Me quedo para abajo la línea, pero no importa, eso no es lo más relevante por ahora. ¿Hay dudas? Bien, supongan ustedes, jóvenes, que el precio del bien X cae desde Px0 a Px1. Ceteris paribus lo demás. Si el precio del bien disminuye, ¿qué ocurre con la cantidad máxima que se podría consumir de dicho bien destinando todo el ingreso al consumo de él? Aumentaría. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Si estamos en la condición de ceteris paribus lo demás, este punto no cambia. Por lo tanto, hay un pivoteo sobre ese punto y la restricción de presupuesto se aleja del origen. Hasta aquí, por ejemplo. ¿Me siguen o no? Sí. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó con el espacio presupuestal? Aumentó. Aumentó. Por lo tanto, el punto O sub 0 podrá ser óptimo dada la nueva situación. No. No. Tendrá que haber un nuevo óptimo, por ejemplo, aquí. O sub 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Supongamos que volvemos a repetir la experiencia. Vuelve a ocurrir una liquidación en este tipo de artículo X, vuelve a caer el precio a PX2. ¿Será esta la cantidad máxima que podremos consumir dado que el ingreso se mantuvo y el precio del bien bajó? No. No, tendrá que haber aumentado. Por ejemplo, hasta allí. ¿Cuál es el nuevo espacio presupuestal? Todo este. Por tanto, el punto O sub 1 podrá ser candidato a óptimo, dada la nueva situación. Este. No. No, tiene que No. haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? Por ejemplo, ahí. O sub 2. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Bien, y ahora, independiente de que el precio suba o baje, aquí en la teoría, en la pizarra, ¿cuántas veces podríamos repetir esta experiencia? ¿Infinito? Infinita. Infinitas veces. ¿Cuántos óptimos del consumidor voy a encontrar? Infinito. Infinitos. ¿Qué es lo que hago? Los uno todos mediante una línea. A ver si le invoco y será esta. Puede tener alguna forma característica. Aquí yo a propósito le estoy dando cualquier forma para que no confundamos y no tratemos de inferir cuestiones que nos pueden llevar a error. Ahí, ¿qué es lo que construí? Una línea en la cual, si se dan cuenta, lo que ha ido provocando cambios en las corrientes de consumo, tanto del bien Y como del bien X, que es lo que vamos midiendo aquí, X0, X1, X2, ahí yo solo marqué el I0, pero ahí puedo tener el I1, ahí puedo tener el I2, allá tengo el I3, etcétera. ¿Qué es lo que ha ido provocando los cambios en la canasta o en la corriente de consumo del bien X y del bien Y? La variación del precio Punto, del bien X. punto. ¿Por qué? Porque el precio del bien Y estuvo constante, el ingreso estuvo constante, los gustos estuvieron constantes, el clima, si es un producto de naturaleza estacional, constante. Todo lo que se le venga a la cabeza, constante. Exceptuado el precio del bien, en nuestro caso, X. X. ¿Hay dudas? Puta, la embarré con borrar eso, pero bueno, ya no importa. Entonces, Profe, ¿qué es lo esa línea amarilla ¿sí? va a aumentar para la derecha, pero
Para No, arriba solo va a llegar hasta el nivel no, del no, I dividido PI. por eso estoy diciendo, cualquier forma puede tener. Aquí yo di una cualquiera, No, para sí, que no por eso infiera nada. te estaba Pa- preguntando más. No, para que no infieras nada. Eso depende después de las características de los bienes. Puede tener cualquier forma. La pude haber trazado lineal, así, asá, allá, ahí. Como se me venga en gana la trazo. Ok. No te prejuicies con alguna forma en particular a priori. Ya, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bien, esta línea que hemos construido, que es el locus, el lugar geométrico, donde se satisface la condición de optimalidad, o sub 0, o sub 1, o sub 2, o sub 3, o sub 40, o sub 78, o sub 1000 por aquí abajo, qué sé yo, recibe el nombre de línea precio-consumo. ¿Por qué? Porque, como bien explicó el compañero, las variaciones en el precio del bien X son las que han ido provocando cambios en la corriente de consumo. Y entonces, si recordamos, porque es análogo en términos interpretativos, a través de la línea precio-consumo, rescatamos y tenemos una cierta cantidad de información. ¿Cuál? El consumo de X, el consumo de Y, el precio de X, el precio de Y, el ingreso, la satisfacción, y si alguno entendió lo que hicimos el otro día, el lambda, pero eso es una cuestión matemática, o la utilidad marginal del ingreso, como quiera. Pero ¿qué ha ocurrido en esta experiencia? Una serie de estos factores se ha mantenido bajo la condición de ceteris paribus, y nunca olviden, cuando el estímulo es siempre el mismo y usted ha respondido en el pasado de una cierta manera y le ha ido bien, es muy probable que por el concepto de analogías históricas usted siga respondiendo igual. Con eso que estoy diciendo, que los estímulos que nos llevan a modificar nuestras acciones son aquellos que son cambiantes, no lo que se mantiene en cualquier proceso decisional constante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo, PI constante, ingreso constante, lambda poco relevante a esta altura. Y la utilidad la tenemos clara. Si el precio de un bien baja, el espacio presupuestal aumenta o disminuye. Ceteris paribus lo demás, obviamente. Aumenta. Aumenta. Las posibilidades de consumo, Aumenta. la Aumenta. utilidad o satisfacción debiera ser mayor o menor. Mayor. Mayor. Tenemos clara la relación. Si el precio baja, la utilidad Sube. y viceversa. Suficiente, pues recuerden que la utilidad es un concepto subjetivo. Elimino. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer ya en la clase que sigue? Vincular alternadamente Y con PX y nos va a permitir qué relación existe entre el consumo de estos dos bienes, pudiendo ser bienes sustitutos, complementarios o no relacionados. Y también vamos a vincular esto, X con PX, y qué nos va a permitir determinar o derivar la función de demanda. Nos vemos en unos minutos, cabros. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Todo claro. ¿Hay dudas? Bien, nos vemos en unos minutillos, se nos va a cortar en 7 segundos.